Hola amigos, ahora estudiaremos el ángulo inscrito y su propiedad. En la figura puedes observar una circunferencia y los ángulos APB y BOA. A continuación, se moverá al punto B sobre la circunferencia. Observa que la amplitud de los ángulos cambia, pero se conserva una relación entre sus medidas. Podemos distinguir los tres casos siguientes. En cada uno de los casos, compara las medidas de los ángulos y establece una relación entre ellas. También caracteriza la ubicación del ángulo BOA respecto al ángulo BPA. En este momento, puedes pausar el video para intentar realizar por tu cuenta lo que se pide en cada numeral. Para responder al numeral 1, observemos que en el caso 1, el ángulo central mide 60 grados, lo que se puede expresar como 30 grados por 2. Pero 30 grados es la medida del ángulo inscrito BPA, por lo que podemos decir que la medida del ángulo BOA es igual al doble de la medida del ángulo BPA. De igual forma, podemos decir que el ángulo BPA mide 30 grados, lo cual se puede expresar como 60 grados entre 2, que al mismo tiempo se puede escribir como 60 grados por 1/2. Pero 60 grados es la medida del ángulo BOA, por lo que podemos decir que la medida del ángulo BPA es igual a la mitad de la medida del ángulo BOA. O dicho de otra manera, es 1/2 de la medida del ángulo BOA. Para el caso 2 sucede lo mismo. 90 grados es el doble de 45 grados o 45 grados es la mitad de 90 grados. Y finalmente, en el caso 3, también sucede lo mismo. 30 grados es el doble de 15 grados o 15 grados es la mitad de 30 grados. Como te pudiste dar cuenta, la medida del ángulo BOA es igual a 2 veces la medida del ángulo BPA. O bien, la medida del ángulo BPA es igual a la mitad de la medida del ángulo BOA. Sobre la característica de la ubicación del ángulo BOA respecto a la del ángulo BPA, podemos decir que en el caso 1, su vértice está sobre uno de los lados del ángulo BPA. En el caso 2, su vértice está dentro del ángulo BPA. En el caso 3, su vértice está fuera del ángulo BPA. Por lo que podemos decir que la relación entre las medidas de los ángulos se conserva independientemente de la ubicación que tenga el ángulo BOA respecto al ángulo BPA. Para el ángulo que inicia
y finaliza en los puntos que determinan un arco en una circunferencia, se dice que el ángulo subtiende a ese arco. En el ejemplo 1, podemos decir que tanto el ángulo BPA como BOA subtienden el mismo arco AB. Mientras que en el ejemplo 2, podemos decir que el ángulo DPC subtiende el arco CD y el ángulo BOA subtiende el arco AB. Es decir, en el ejemplo 1, los ángulos subtienden el mismo arco y en el ejemplo 2, los ángulos subtienden arcos diferentes. Los ángulos cuyos vértices están en la circunferencia se llaman ángulos inscritos. Por ejemplo, el ángulo BPA es un ángulo inscrito. En una circunferencia se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco que cualquier ángulo inscrito es el doble de la medida de cualquier ángulo inscrito que subtienda el mismo arco. En este caso, tenemos que el ángulo central es el ángulo BOA y el ángulo inscrito es APB. Y el arco común que subtiende ambos ángulos es el arco AB. Y tal como puedes observar, el ángulo BOA mide 60 grados y el ángulo APB mide 30 grados. Y 60 grados es el doble de 30 grados. Y así como vimos anteriormente, el ángulo central puede tener su vértice sobre un lado del ángulo inscrito, o puede estar dentro o fuera de él. Y la relación entre las medidas de los ángulos se mantiene. Es importante mencionar que el ángulo central e inscrito pueden cambiar de posición, pero estos mantendrán su medida y guardarán la relación entre ellos, siempre y cuando se mantenga el mismo arco. Por ejemplo, observa que al mantener el mismo arco, los ángulos pueden cambiar de posición a lo largo de la circunferencia y conservar sus medidas. Ahora te corresponde a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve el problema de la clase 1.2 en la página 145 de tu libro de texto de 9º grado.